Hola a todos. Hoy tenemos un caso muy interesante que nos permitirá abordar diversos temas particulares sobre el derecho de familia. Nos encontramos con los señores Álvaro Soler y Laura Morales, quienes actualmente se encuentran pasando por un proceso de divorcio sobre el cual surgen ciertos interrogantes. En primer lugar, nos preguntamos si se puede hablar de la existencia de una simulación o algún tipo de defraudación frente a la sociedad conyugal, para lo cual tenemos a Juliana y Alejandra que nos compartirán su opinión. Adelante, Juli. En primer lugar, es preciso establecer que mi posición respecto del nacimiento de esta figura apunta a que la sociedad conyugal tiene como origen el matrimonio. Esto lo digo pues existen varias posturas que afirman el hecho de que la sociedad conyugal nace para morir, es decir, que nace cuando se disuelve. Sin embargo, y como lo ha sostenido la Corte Constitucional, lo que ocurre respecto de esta sociedad es que ella nace con el matrimonio y desde ese momento se crea el patrimonio común. Por supuesto, Juli. Yo concuerdo con que la sociedad conyugal tiene como origen el matrimonio. Sin embargo, para mí cada cónyuge tiene la libre administración de los bienes que están a su nombre hasta que se lleve a cabo el divorcio, dado que hasta ese momento se actualizará el derecho de cada uno sobre los bienes sociales y estos pasarán de ser una masa individual a ser una masa universal. Precisamente por el hecho de que ésta tenga como origen al matrimonio y de ella se derive el patrimonio común, no significa que el cónyuge que no tiene la libre disposición y administración de un bien no esté legitimado y no le asiste interés para reclamar la protección del patrimonio de la sociedad por medio de las acciones judiciales correspondientes cuando su derecho ha sido vulnerado o se ha visto inminentemente amenazado. Por el contrario, que los bienes queden bajo la titularidad de solo uno de los cónyuges significa claramente que cada socio puede realizar con él los negocios jurídicos que él considere pertinentes, puesto que de lo que estamos hablando es de una sociedad, pero no una común y corriente, pues por un lado no tiene personalidad jurídica, es decir, que cada cónyuge es titular de los activos y pasivos que figuran a su nombre desde que se celebra el matrimonio, y además carece de administrador, por lo que cada esposo puede disponer de su patrimonio de forma individual. Pues aleja, el hecho de que el cónyuge tenga la libre administración de sus bienes no destruye ese comportamiento simulatorio del aparente vendedor, cuyo propósito es engañoso al pretender sacar de la sociedad un bien de forma irreal en perjuicio del otro cónyuge, a fin de que a la hora de disolver no se efectúen las justas o equitativas adjudicaciones que sobre los bienes le pudieran corresponder. No concuerdo para nada, Juli, pues el comportamiento no se podría tener como engañoso teniendo en cuenta que los bienes que vuelven al patrimonio como equivalente al realizar un negocio jurídico se vuelven parte de la esfera individual del dominio del enajenante en este caso, y no como tal del patrimonio común de la sociedad conyugal. Y esto cuando efectivamente se realice la disolución, pues ahí cuando como dije anteriormente va a estar la masa universal, antes no. Para discutir esto último, tienes que tener en cuenta que en la simulación no se retribuye a ambas partes, pues estos cónyuges tienen la libre administración de los bienes, siempre y cuando estos vuelvan a la sociedad conyugal, bien sea en forma de inmueble o como retribución económica por una venta. Ahora bien, sobre la libre administración de los bienes, esta tiene límites, los cuales serán los intereses de la sociedad conyugal y lo que permitirá realizar negocios jurídicos siempre y cuando en virtud de estos se logre aportar algo a la sociedad. Y respecto de la disolución de la sociedad, sea que los haya sacado antes o después de la misma, siempre habrá un perjuicio si hablamos de este caso de simulación, pues durante la sociedad conyugal los bienes no volvieron al patrimonio y esto se traduce en la ausencia de los mismos al momento de la disolución. Para terminar, considero que cuando tales negocios son fingidos, mientras no haya prescrito la acción simulatoria, siempre será vigente el interés para restablecer el equilibrio económico por parte del cónyuge afectado. Ahora bien, suponiendo que los cónyuges están habilitados para ejercer la acción de simulación, quisiera invitar a Paloma y a Andrea que nos den su opinión sobre lo que implica la simulación. Adelante, Paloma. Claro, retomando un poco lo expuesto antes por las otras intervinientes y teniendo mayor claridad respecto a cuándo se puede ejercer la acción de simulación con base al nacimiento de la sociedad conyugal, nos compete determinar exactamente qué es la simulación. De acuerdo, se entiende como simulación aquellos negocios que sean llevados a cabo por parte de los contrayentes con la finalidad de defraudar a terceros, bien sea por querer darle la apariencia de un negocio cuando en realidad tenían una intención distinta, lo cual se conoce como simulación relativa, o por dar apariencia de haber celebrado un negocio cuando en realidad nunca sucedió, siendo esta una simulación absoluta. Así es, y para el caso en particular, se trata de cuando uno de los cónyuges realiza actos defraudatorios con la finalidad de afectar la sociedad conyugal, o más bien de afectar la porción que le corresponde a su pareja de la sociedad conyugal. Perfecto. Habiendo sentado el concepto de simulación, ¿les parece que en este caso se presenta esta figura y adicionalmente consideran que procede la sanción descrita en el artículo 1824 del Código Civil?
Claro, observando los hechos podemos concluir que existen demasiados indicios de un acto simulado. En primer lugar, la persona con la cual realizó la supuesta compraventa es una mujer de pocos estudios con quien además sostenía una relación a espaldas de su familia, lo cual influye en la realización de este negocio defraudatorio. Y adicionalmente, la administración de los bienes nunca dejó de estar en cabeza del señor Soler. Es evidente que su intención desde el principio era defraudar el haber social. Totalmente de acuerdo, tal como lo plantea la Corte Suprema en la sentencia SC 2779 del 2020, no basta con el simple ocultamiento de los bienes por descuido o olvido, es necesario que exista un dolo por parte del cónyuge defraudador y en este caso se puede evidenciar con claridad el dolo al momento de llevar a cabo la venta simulada. Entiendo. Ahora, ¿qué pueden decirme con respecto a la aplicación de la sanción? Pues yo considero que al encontrarse todos los supuestos para que proceda esta sanción, debe ser aplicada tal como dicta la ley. El señor Soler deberá restituir todos y cada uno de los bienes a la sociedad conyugal y además deberá doblar su valor. Es más, me parece que esa sanción ni siquiera es suficiente ante un engaño de tal magnitud. Debería triplicar el valor de todos los bienes. No, espera un momento. No podemos afirmar que la sanción recae sobre todos los bienes. Es necesario determinar cuáles bienes conforman el haber social y cuáles son bienes propios. Hay que tener en cuenta que sobre los bienes propios los cónyuges tienen libre disposición, por lo cual no sería necesario rendir cuentas a la sociedad conyugal. Así, ¿y cuáles son bienes propios? Porque bajo mi entendido todos son partes de la sociedad conyugal. Pues en este caso el apartamento y garaje ubicados en la ciudad de Bogotá son bienes propios del señor Soler. En primer lugar, se trata de bienes inmuebles adquiridos con motivo de la liquidación de la herencia de su padre, es decir, a título gratuito, por lo cual no entran a formar parte del haber social, incluso si se adquirieron durante el matrimonio. Ay, claro, claro, sí, tienes toda la razón. Si se tratara de bienes muebles, sí entrarían a formar parte de la sociedad conyugal, incluso si fuesen a título gratuito. Así es, muchas gracias a ambas por su intervención. Ha sido muy esclarecedor. Ahora, solo para estar seguros, entonces consideran que sí procede la sanción contemplada en el artículo 1824 del Código Civil, pues sí existe una simulación, ¿correcto? Así es, pero es necesario realizar correctamente la clasificación de los bienes para determinar cuál es el monto duplicado que el señor Soler debe restituir, pues la sanción solo puede ser aplicada sobre los bienes que integren el haber social. Ahora, en nuestro siguiente punto, discutiremos lo relacionado con el proceso de divorcio que pretende iniciar la señora Laura Morales. Ella desea que se le declare como cónyuge inocente y a su turno como cónyuge culpable al señor Álvaro Soler, para de esa forma solicitar una fijación de cuota alimentaria. Nuestros invitados, Santiago Rayo y José Ruiz, nos plantearán su solución al respecto. Adelante, Rayo. Bueno, a mi parecer, y luego de analizar los hechos acaecidos en el periodo en el que la señora Morales permanecía casada, es totalmente viable interponer una demanda por vía judicial para buscar el divorcio con el señor Soler, bajo las causales 1, 2 y 3, para que ella sea declarada como cónyuge inocente. Perfecto. ¿Y por qué son correctas estas causales? Pues en primer lugar, la causal primera de relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, pues se acredita la relación extramatrimonial que venía manteniendo el señor por más de 3 años con la señorita Marisol Hernández, empleada de él. La causal segunda, grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales, dado que hubo un incumplimiento grave e injustificado de las obligaciones de lealtad, ayuda, socorro y comprensión frente a su otro cónyuge, la señora Morales. E igualmente la causal 3, que es los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, afectando el deber de respeto que se deben mutuamente los cónyuges, pues en el presente caso se evidencia un evento de violencia intrafamiliar, lo cual deja de presente la acreditación de cónyuge culpable con respecto del señor Soler, en virtud de que no se requiere que todas estas conductas sean frecuentes o reiterativas. Una sola de ellas es suficiente. ¿Y es plausible la fijación de una cuota de alimentos en favor del cónyuge inocente, que en este caso sería la señora Morales? Claro que sí, pues en este caso, si hay una declaratoria de cónyuge inocente y cónyuge culpable, acreditando debidamente las causales, se puede fijar una cuota alimentaria a cargo del cónyuge culpable. En este caso, el señor Soler en favor de la señora Morales. Claro, igualmente se debería demostrar el vínculo matrimonial, la necesidad y capacidad económica del obligado, en cuyo caso considero que perfectamente se puede dar, ya que en su mayoría los bienes aportados a la sociedad conyugal fueron por el señor Soler, denotando entonces que quien tenía una capacidad económica mayor era él, por lo que en un eventual divorcio es imperante la necesidad de una cuota periódica en favor de la señora Morales,
pues puede entenderse que el señor Soler era el que más proveía al hogar económicamente hablando. ¿Y creen que sería posible la interposición o búsqueda de otros mecanismos que habiliten una clase de reparación por los daños producidos a esta mujer víctima de violencia intrafamiliar? Claro que sí. Jamás, jamás. Me parece que es un ataque directo al principio restrictivo que tienen las normas del derecho de familia. No puede usarse la responsabilidad civil por daños producidos y su posterior resarcimiento del daño, pues las normas que regulan el derecho de familia no contemplan esta opción. La declaratoria de responsabilidad civil y la consecuente reparación o compensación generan en la familia, contrario a la búsqueda de su unidad, una ruptura o distanciamiento de lazos, siendo por este un escenario libre de intervención del Estado. No, señor, la doctrina y jurisprudencia dice que no solo reconoce que la familia es un escenario posible de la ocurrencia de toda suerte de daños, sino que de forma especial ataca el hecho de impedir a uno o alguno de sus miembros el derecho a ser reparados, resarcidos o compensados por otro, cuando se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil en términos generales, por lo que es totalmente factible la aplicación de estas reglas en este tipo de relaciones, pues doctrinantes como represas dicen que es evidente que la protección que proporcionan las reglas de responsabilidad civil no pueden negarse porque la víctima y la persona responsable sean vinculados por lazos familiares. Es imperante la protección constitucional y convencional que se le debe dar a la familia y aún más a la mujer. Bueno, por ese punto sí tienes razón. Es más, la Corte Constitucional en la sentencia SU 080 del 2020 decretó que el divorcio que se decrete por violencia intrafamiliar dará lugar a que se ordene indemnización de perjuicios en favor del otro, porque en la verificación de la ausencia de mecanismos en Colombia de carácter judicial claros, justos y eficaces que aseguren a la mujer víctima de violencia intrafamiliar al interior de los procesos de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o de divorcio, la posibilidad de tener acceso efectivo a una reparación del daño, la Corte advirtió que existe un déficit de protección de su derecho humano y fundamental a la dignidad humana a vivir libre de violencia, a ser reparada integralmente dentro de un trámite que respete el plazo razonable y a no ser revictimizada. Muchísimas gracias, José y Rayo, por este espacio y muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio académico y esperamos que tengan muchísima claridad sobre el tema y sobre el derecho de familia en general.